Hola, mi nombre es Juan Carlos, soy profesor en el Instituto Galego de Formación. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en esta ocasión de Office 365. Fijaos, aquí estamos con la pantalla de inicio, ¿vale? Con la página de inicio. Podemos poner esta u otra, podemos configurar nosotros, la página de inicio que queramos, ¿vale? Y hoy os quiero comentar algo sobre Outlook. Vamos a dedicarle unos minutos a hablar de Outlook. Bien, cuando yo pulso aquí en Outlook, se me abre una pestaña nueva, aquí tenemos, donde me aparece lo que sería el correo de Microsoft Outlook, ¿vale? Aquí tenemos las carpetas y aquí tenemos los grupos. Impresionante el tema de los grupos, ¿vale? Un día vamos a hablar sobre eso y vais a ver cómo os va a gustar mucho, pero que mucho, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer antes de nada es esto de aquí. Fijaos, voy a activar esta casilla para probar el nuevo Outlook. Le doy aquí un clic. Entonces cambia y me ha cambiado el aspecto, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Pues aquí en la parte superior ahora tengo lo que serían favoritos, aquí están, ¿vale? Estos de aquí arriba, los puedo quitar, los puedo poner, ¿vale? Aquí tengo las carpetas que normalmente tenemos en el correo, como puede ser bandeja de entrada, correo no deseado, borradores, elementos enviados, elementos eliminados y los que vamos archivando, ¿vale? Bien, y aquí tenemos lo que serían los grupos, lo que hablábamos antes de los grupos, ¿vale? Aquí tenemos uno de Office 365, otro de SolidWorks Online, otro de Tecla Structures y aquí tenemos otro de Revit, ¿vale? Aquí tenemos, basta con pulsar en un grupo y aquí ya nos aparece lo que sería los mensajes, los archivos y el calendario de este grupo, ¿vale? Aquí la tenemos. Bien, todo esto sería lo que es el entorno del Outlook, ¿vale? Si yo quiero crear un mensaje nuevo, un correo electrónico nuevo, le damos aquí a mensaje nuevo, ahí está. Y aquí tengo, ¿veis? A quién le quiero mandar el correo. Vamos a ponerle aquí este mismo ya, que soy yo. ¿Vale? Con copia oculta. ¿Vale? El asunto. Mensaje de prueba. Y aquí iría el mensaje en sí. Tenéis aquí todas las herramientas. Copiar formato, negrita, cursiva, el tipo de letra, adjuntar documentos, imágenes, emoticones, ¿vale? ¿Lo veis? Podemos, colocar todas estas cosas que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí está, y aquí tenemos, ¿vale? Si queremos colocar, yo qué sé, aquí tenemos más opciones, ¿vale? E incluso podéis tener plantillas de mensajes de correo electrónico. Tenéis ahí la plantilla, tenéis 3 o 4 plantillas, o 5 o 6, escogéis una y os la colocan en el mensaje. ¿Vale? Está muy bien. Establecer importancia, todas estas cosas. Y aquí arriba también, claro. Aquí arriba también tenéis lo mismo, o sea que podéis escoger donde os resulte más cómodo. Luego, por si fuera poco, aquí tenéis para enviar el correo, para descartar, que es lo que voy a hacer ahora. Le voy a dar aquí a descartar. Y aquí, en la parte derecha, tenéis para configurar el correo. ¿Vale? Es decir, esto sería el entorno del correo. Y aquí tengo para configurar el correo. ¿Vale? El tema. ¿Cómo queréis que se vean los mensajes de correo electrónico? El más reciente en la parte superior, en la parte inferior. El panel de lectura que tenemos aquí, ¿vale? Este que hay aquí. Lo marco para que veáis. Este panel de lectura que hay aquí, si lo queremos a la derecha, si lo queremos en la parte inferior, si lo queremos oculto,
Bueno, lo podemos configurar como veamos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la bandeja de entrada prioritarios, que es esta de aquí, ¿vale? Cuando nosotros activamos esta casilla tenemos en la bandeja de entrada tenemos prioritarios y otros. Entonces Outlook automáticamente va separando los mensajes de correo electrónico que según él son prioritarios, son importantes para nosotros, y los demás van para el otro lado, ¿vale? Agrupar mensajes por fecha, mostrar la imagen del remitente, bueno, vista previa de datos adjuntos, ¿vale? Que podemos activar o desactivar como nosotros queramos, y aquí tenéis para ver toda la configuración. Aquí tenemos solamente una pequeñísima parte, pero si yo pulso aquí, fijaos, mira, en general, por empezar por el principio, idioma, apariencia, notificaciones, categorías, accesibilidad, almacenamiento, privacidad. Fijaos, aquí estoy usando solamente 12 megas de los 50 gigas que tenemos o que tengo de correo, ¿vale? En el caso del correo tengo esto para configurar, esto, reglas, muy importante el tema de las reglas para los mensajes del correo electrónico. Esto de limpiar está muy bien, es para hacer limpieza. Oye, todos los correos electrónicos que tengan más de X años los borras, todos los correos electrónicos que sean de este remitente pues los archivas, ¿vale? Lo que veas, ¿vale? Correo electrónico no deseado, respuestas automáticas, el calendario, aquí también podemos configurar el calendario, ¿vale? Cuando empieza la semana, los intervalos de 15 en 15 minutos, de 30 en 30, la semana laboral, bueno, lo normal, ¿vale? El tiempo, vamos a ponerle centígrados, ahí está. Bueno, todas estas cosas, voy a guardar, todas estas cosas que podemos configurar. Claro, no da tiempo a ver todo esto, pero sí que podemos, que se puede configurar muchísimas cosas en el Outlook, ¿vale? Pero lo importante, bueno, se parece a todos los demás, digamos, ¿vale? Basta con pulsar aquí para escribir un mensaje, y luego, si yo marco un mensaje de los que tenemos, pues puedo, no sé, archivarlo, decir que es no deseado, moverlo a una carpeta, limpiar para hacer limpieza, lo que hablábamos antes, todos los que tal, fuera. Los mandamos aquí a elementos eliminados, bueno, todo esto con Microsoft Outlook, ¿vale? Realmente está muy bien. Claro, en 5 minutos, ya llevo casi 10 minutos, en 5 minutos es imposible ver todo esto, ¿vale? Pero que veáis que realmente es una herramienta impresionante. Bueno, lo voy a dejar quedar aquí, ¿vale? Lo voy a cerrar aquí, lo cierro y vuelvo a la pantalla principal. Y dejo quedar aquí esta pequeñísima introducción a Outlook. Espero que os haya gustado y continuamos el próximo día. Hasta luego.